Ok, entonces, en esta clase vamos a ver lo que tiene que ver con la reproducción celular, jóvenes. Ahí vienen unas preguntas para situarnos un poquito en la temática y estas preguntas pues son, yo creo que ya habíamos platicado sobre esto y ustedes lo van a recordar. Primero, aquí dice, ¿cómo crees que crece tu piel para sanar una herida? A ver, quién me puede contestar? ¿Quién me puede Este, yo leí que los glóbulos rojos se unían o algo así, no sé, trabajaban en conjunto para crear como las costritas y regenerar la piel. Ah, ok, regenerarla. Bueno, pues sí participan, porque son parte de la sangre los glóbulos rojos, pero más bien son las plaquetas. Las plaquetas son las responsables de la cicatrización o de la coagulación de la sangre, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando tenemos una herida, eso es lo que participa. Muy bien. Y aquí dice, ¿cómo piensas que te desarrollaste desde que eras un embrión? ¿Cómo creen que crecen los seres vivos, chicos? No solamente los seres humanos, sino en general todos los seres vivos. ¿Cómo se desarrollan? ¿Quién me contesta? A través de las células madre. Ok, a través de las células madre. Sí, lo platicamos la vez pasada, a través de las células madre. ¿Y qué pasa con esas células madre? Pueden convertirse en cualquier tipo de organismo, bueno, no de organismo, de órgano o de piel o en cualquier célula se pueden convertir las células madre. Perfecto, muy bien, van muy bien. Muy bien. Bueno, aquí nos preguntan, ¿por qué envejecen los seres vivos? ¿Por qué nos volvemos viejitos, jóvenes? Porque las células también se van volviendo viejitas. Ajá. Se van volviendo viejitas las células. Sí, pues sí. Tristemente las células van poco a poco fallando y van volviéndose viejitas. Muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el cáncer? La anormalidad de las células. Anormalidad de las células. ¿Pero en qué consiste esa anormalidad? ¿Por qué no son normales esas células? Porque no forman parte del órgano donde se genera. O sea, no debería de estar ahí, ¿no? No debería estar ahí, pero son células del mismo tejido. Pero bueno, ahorita vamos a ver en qué consiste el cáncer, ¿sale? Y la última, ¿en qué consisten los tratamientos actuales contra el cáncer? ¿Alguno de ustedes sabe? En Primero, matar a las células cancerígenas. ¿Mandé? Matar a las células. Ok, sí, matarlas, eliminarlas. ¿Alguien más me iba a contestar? ¿Qué más, chicos? yo, Díganme. primero analizan el tipo de célula maligna, bueno, si es maligna o benigna, y luego ya si es maligna, pueden hacer una intervención quirúrgica para quitarla completa, o ya después de esa operación revisan si todavía quedan y empiezan a hacer como quimioterapias para eliminar. Ok, muy bien. Tienen una muy buena idea de estos temas. Sí, efectivamente. Primero tenemos que identificar dónde está el cáncer y tenemos que identificar qué tan grande es y lo podemos quitar quirúrgicamente. Aquí lo ideal es lo que menciona usted, es quitarlo completamente, ¿no? Es decir, si hay células cancerígenas en mi pulmón, pues lo ideal es abrir a la persona y quitarle esa parte que está dañada para que no se siga reproduciendo, no siga creciendo en el interior de los seres humanos, ¿no? Y bueno, insisto, no solo en los seres humanos, sino en algunos otros seres vivos que necesitamos. Bueno, y efectivamente, cuando no se puede operar, pues se tiene que recurrir a la quimioterapia, que es precisamente el darle químicos a la persona que puedan matar o que puedan inhibir el crecimiento de esas células, ¿no? Si no las podemos eliminar, si no las podemos matar, pues al menos tratar de que no crezca. Por eso hay algunos cánceres que no se pueden eliminar completamente, pero que se pueden estar regulando o se pueden estar
retardando sus efectos, ¿no? Pero bueno, finalmente, chicos, el cáncer es una reproducción de células, igual que las que tenemos en nuestro cuerpo. El problema es que han perdido las características que tenían de siempre. Es decir, una célula pulmonar, que cuando hay una reproducción celular falla ese proceso, y se puede convertir en una célula cancerígena. Es decir, una célula que ya no tiene las características de una célula pulmonar y que puede llegar a tener un problema. Que desgraciadamente esa célula se sigue reproduciendo, pero ya sin las características que tenía una célula del pulmón. Y esas células empiezan a dañar, empiezan a estorbar, porque como ya no realizan las mismas funciones que las demás células, ya no sirven. Pero se siguen reproduciendo y desgraciadamente van creciendo y van ocupando el lugar de las células originales, ¿no? Y llega un momento en que dificultan la función del órgano al crecer, ¿no? Y al irse a otros órganos que se llaman metástasis, pueden producir la muerte. Bueno, muy bien. ¿Y por qué envejecen los seres vivos? Bueno, cuando yo estudiaba en la escuela de odontología, hubo un maestro que nos puso un ejemplo de por qué las células envejecen. El ejemplo que él nos daba es como una fotocopia, es decir, nuestras células se van fotocopiando a ellas mismas, es decir, se van dividiendo y se van dividiendo y se van dividiendo para producir células nuevas, pero siempre van a conservar la esencia de la célula original, de la primera célula. Y es decir, una célula pulmonar, una célula cardíaca, una célula muscular, se va a ir dividiendo y dividiendo y dividiendo, pero siempre va a ser una fotocopia. Y él nos decía, es como la hoja de un libro, ¿no? La hoja de un libro, si esta yo la llevo a una copiadora y le tomo una copia, pues va a salir prácticamente igual. Pero si a esa copia le saco otra copia, pues ya la calidad va a disminuir. Y si le tomo 1.000.000 de copias, pues imagínense la última copia, o sea, si no la voy a sacar de la célula original, sino voy a ir haciendo copia de cada copia, de cada copia, de cada copia, y este proceso lo repito millones y millones de veces, pues va a llegar en un momento en que la fotocopia ya va a estar muy borrosa, va a ir perdiendo las características iniciales, ¿no? Hasta llegar un momento en que ya no se va a parecer a la inicial. Y es precisamente el proceso de envejecimiento, ¿no? De que llega un momento en que ese proceso está tan fotocopiado que va a llegar un momento en que ya las características originales se van a ir perdiendo, ¿no? Entonces, por eso el cuerpo humano va envejeciendo. Y en general, no solamente el cuerpo humano, sino todos los vegetales, animales, van perdiendo esas características poco a poco. Y hay un proceso, hay un periodo de vida. Hay un periodo en el cual nuestras células van a seguir cumpliendo sus funciones, pero va a llegar un momento en que ya no las van a poder cumplir esas funciones, ¿no? Y este proceso se puede ver alterado por una enfermedad o se puede ver alterado simple y sencillamente por el tiempo, ¿no? Entonces, afortunadamente, este proceso de fotocopia de células en los seres humanos puede durar muchos años, ¿no? Incluso hay personas que llegan a vivir más de 100 años. Pero llega un momento en que la reproducción celular se detiene, en que ya las células ya no se pueden dividir o ya no se pueden reproducir, y es cuando sobreviene la pérdida de función de los órganos. No sé si han escuchado el término de falla orgánica. Pues es precisamente eso, ¿no? Cuando ya por la edad las personas empiezan a tener fallas orgánicas. Es cuando ya nuestro hígado ya no funciona adecuadamente, cuando nuestro riñón ya no funciona, y finalmente ya cuando nuestro corazón ya no quiere trabajar. Llega un momento en que desgraciadamente llega la muerte, ¿no? ¿Por qué? Pues es un proceso natural, es un proceso por el cual todos vamos a pasar. Y yo siempre les comento, hay 3 causas principales de muerte en la vida, ¿no? Las 3 causas principales de muerte son, primero, pues la muerte natural, la muerte por la muerte por el tiempo, ¿no? Porque ya el ser humano vivió muchos años y ya después de tantos años su cuerpo ya envejeció y llega un momento en que tiene que morir. Es inevitable. Esa sería la primera causa de muerte, la causa natural. La segunda causa es por enfermedad, porque en algún momento de la vida la reproducción celular se alteró, vienen las enfermedades, vienen las fallas orgánicas y hay personas que desgraciadamente por cáncer o por otro tipo de enfermedades, pues llega a morir. Ahorita lo estamos viendo con el coronavirus. Hay muchas personas fallecidas por esta enfermedad. Entonces, por enfermedad se puede llegar a morir. Y la tercera causa, pues, es por accidente,
¿no? Una persona completamente sana, una persona completamente funcional, una persona que tiene pocos años, pero que desgraciadamente tiene un accidente, un trauma, un golpe o alguna lesión que desgraciadamente lo deja imposibilitado para seguir viviendo. Entonces son estas tres causas principales de muerte. ¿Podemos prevenir, podemos nosotros evitar la muerte por edad? Pues no, no podemos. No podemos evitar la muerte por la edad, ¿no? Llega un momento en que nuestro cuerpo ya no va a funcionar. Ya cuando se llega a la acumulación de años y años, pues es imposible frenar el tiempo, ¿sí? Hay muchas personas que lo intentan, ¿no? Hay personas, de hecho, la medicina busca la prolongación de la vida. Cuando una persona enferma, pues para eso es la medicina, ¿no? Para curarla y prolongar su vida. Imagínense que no hubiera vacunas, imagínense que no hubiera medicamentos, que no hubiera antibióticos, pues realmente la tasa de mortalidad sería muy alta, ¿sí? Muchas personas morirían, muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicina? Pues trata de alargar la vida del ser humano, la trata de hacer lo más larga posible, ¿no? Y todos queremos eso, todos queremos vivir muchos, muchos años. Y precisamente por eso utilizamos a la medicina como una herramienta. Pero ¿podemos evitar la muerte? No, no la podemos evitar. No podemos evitar el envejecer. Entonces, la otra pregunta, ¿podemos evitar las enfermedades? Pues no, no las podemos evitar, pero las podemos prevenir. Y desgraciadamente en la prevención es en lo que menos trabajamos en el país. En México es uno de los países con menor tasa de prevención de enfermedades. Vaya, en los hospitales están llenos de gente enferma, de gente que ya tiene la enfermedad y desgraciadamente nosotros no vamos a consulta para prevenir, ¿no? Es decir, no nos hacemos chequeos, no vamos, vaya, nunca vamos con el doctor porque no nos duele nada, ¿no? Es decir, nunca llegamos al doctor, pues a mí no me duele nada, no tengo ninguna enfermedad, pero quiero saber cómo estoy. Entonces, eso es la prevención, ¿no? El ir al doctor, y cualquier tipo de doctor, ¿no? Un nutriólogo, un odontólogo, un médico internista, un cardiólogo, hasta un psicólogo, vaya. Nunca vamos por una prevención. Siempre vamos cuando ya tenemos un dolor, cuando ya tenemos una enfermedad, cuando ya tenemos un problema. Si no, no vamos con el doctor. Y eso es la prevención. Entonces, la pregunta es, ¿podemos evitar las enfermedades? No las podemos evitar, pero las podemos prevenir. Es decir, podemos tratar de no enfermarnos. Por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahorita en la mañana que me iba a bañar antes de las 7 de la mañana, mi toalla estaba colgada ya en el techo y desgraciadamente no hay protección, vaya, está al aire libre. Entonces, si yo salgo con poca ropa antes de las 7 de la mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a enfermar, ¿no? Porque voy a recibir, si yo estoy calientito, acostado y de repente salgo al frío, pues me voy a enfermar. Pero, ¿cómo lo puedo prevenir? Pues me cubro, me visto, me pongo una chamarra, me pongo una cobija, me pongo un gorro y luego salgo por la toalla. Eso es la prevención, jóvenes. El evitar las enfermedades no es tan difícil. Hay enfermedades que desgraciadamente no se pueden prevenir, pero hay algunas que sí. Hay algunas enfermedades que las podemos prevenir totalmente, precisamente los resfriados, cuando nos cuidamos, porque nuestros papás siempre están peleando con nosotros, nada de que ponte un suéter, ponte una chamarra, y nosotros como estamos muy jóvenes, bueno, estoy hablando de ustedes, yo ya no estoy tan joven, cuando nuestros papás nos están diciendo eso, jóvenes, es precisamente porque quieren prevenir la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Y la tercera pregunta, ¿podemos prevenir los accidentes? Sí, los podemos prevenir, no los podemos evitar. Finalmente los accidentes ocurren. Los accidentes ocurren por situaciones fortuitas, porque mucha gente maneja la cuestión de la suerte o porque ya te tocaba o por lo que sea, ¿no? Pero se pueden prevenir, sí se pueden prevenir, ¿no? Y los daños que pueden ocasionarse por un accidente se pueden minimizar si nosotros hacemos lo correcto, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho que nos pongamos el cinturón en el coche? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Yo en lo personal siempre lo hago. Es lo primero que hago cuando me subo a un automóvil. Pero yo veo mucha gente que circula sin ninguna protección, sin el cinturón de seguridad. Y bueno,
si aparte yo conduzco a 140, 150, pues la posibilidad de que yo me accidente es mucho más alta, ¿no? A mayor velocidad, la posibilidad de que yo me accidente va a ser mucho mayor, ¿no? Y hay gente que le gusta manejar muy rápido, hay gente que le gusta la velocidad, la adrenalina, sentir esa adrenalina de la velocidad, ¿no? Entonces, ¿puedo prevenir los accidentes? Sí, sí los puedo prevenir. Y en caso de que ocurra, a pesar de las prevenciones, pues bueno, puedo minimizar los daños si obedezco las reglas, ¿no? Por ejemplo, en carretera se supone que no debo manejar a más de 110 en las autopistas y en carreteras libres pues no puedo subir de 90 por hora. Y sin embargo, violamos esas reglas, ¿no? Sin embargo, nos saltamos esas reglas y por eso sobrevienen los accidentes, que en algunos casos son accidentes mortales. En el país muere mucha gente, bueno, y en el mundo muere mucha gente por causa de los accidentes. Entonces, esas son las 3 causas de muerte, jóvenes. Ya se los dije, la muerte natural, por el tiempo, porque llega un momento en que nuestro cuerpo ya cumplió su trabajo, ya no puede vivir más, ya no se puede fotocopiar. La segunda causa de muerte, las enfermedades, que en algunos casos son prevenibles, pero no se pueden evitar. Nos vamos a seguir enfermando como humanidad, lo vamos a seguir haciendo. Y la tercera, los accidentes. Los accidentes, cuando son accidentes muy fuertes, pues desgraciadamente vamos a seguir sufriendo muertes en el ser humano por causa de los accidentes. Que son cosas que se pueden prevenir, sí, pero debemos de trabajar en eso. Bueno, el principal proceso, chicos, para nosotros poder seguir viviendo es este que ustedes tienen en pantalla, que se llama reproducción celular. Es el fenómeno o es el proceso más importante en nuestro cuerpo para que nosotros podamos seguir viviendo. Habíamos dicho que el metabolismo es la suma de todas las funciones y nosotros al sumar todas las funciones vamos a tener la posibilidad de tener vida y de llevar a cabo otro tipo de actividades, ¿no? Perdonen, pero como estoy hablando se me reseca la boca, necesito mi cafecito. Entonces, chicos, este es el proceso más importante que nosotros tenemos como seres humanos para poder seguir viviendo, la reproducción celular. Aquí nos habla y nos dice, la reproducción celular es una etapa de gran importancia para una célula y debe encontrarse en condiciones adecuadas de edad, tamaño, grado de diferenciación y de alimentación para poder reproducirse. Aquí nos habla de 2 formas básicas de reproducción, una que se lleva a cabo en las células somáticas, que son por mitosis, y la otra que se efectúa en los gametos, que se llama meiosis. Vamos a ver estos 2 procesos o estos 2 fenómenos, uno por uno. Uno que se lleva a cabo en las células somáticas, que son todas las células de nuestro cuerpo, todas, absolutamente todas, excepto las reproductoras, que son los gametos, ¿no? Que son las semillas, que sería el óvulo y el espermatozoide, que ellos llevan otro tipo de división celular que se llama meiosis. ¿Por qué? Pues la razón es porque ahí hay una división de cromosomas, que ya lo habíamos platicado, pero lo vamos a ver más a detalle, ¿no? Aquí en la parte izquierda viene el glosario. Ahí pueden ver ustedes la definición de células somáticas para que lo incluyan en su resumen. Las células somáticas, como les digo, son todas las que forman el cuerpo de los seres vivos, excepto los gametos, que son células especializadas en la reproducción sexual, ¿sí? Aquí nos ponen el ejemplo del espermatozoide y el óvulo, que ya se los había mencionado. Bueno. Entonces, vamos a ver primero la mitosis. Les hablaba que existen 2 tipos de reproducción celular, una que es la mitosis y otra que es la meiosis. Mitosis se lleva a cabo en células somáticas, meiosis se lleva a cabo en células especializadas llamadas gametos, células reproductoras. ¿Estamos? Y bueno, cada una de ellas tiene diferentes fases y las vamos ir viendo de una por una, ¿sí? Primero, hay que decir qué es la mitosis. El concepto de mitosis es una división celular que origina 2 células hijas idénticas con el mismo material genético que la célula madre. Es decir, una célula madre, una célula original, se divide en 2 células hijas completamente iguales. Es el proceso de fotocopia que les estaba yo mencionando hace rato, ¿no? Es cuando nosotros copiamos nuestras células para producir más y más y más y más, ¿no? Y este proceso, ¿cuándo inicia? Pues prácticamente desde la primera célula, desde que se da la primera división celular
en la fecundación, es decir, cuando el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, inmediatamente empieza la primera división celular, la primera fotocopia. Ahí inicia, ¿no? La primera célula se divide en dos y esa primera división ya es una mitosis, porque la célula original o célula madre ya se dividió en dos células exactamente igual, con la misma información genética. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, se lleva a cabo por unas fases. Es importante esto también, ¿eh? En algunos libros van a encontrar que la mitosis se llama también cariocinesis. Ahí está, ¿no? Cariocinesis. Y para que se pueda entender mejor, se va a dividir en algunas etapas. En su resumen tienen que incluir todas estas fases, ¿eh? No omitan ninguna. Yo les decía en alguna ocasión que un resumen no es de que yo voy a poner nada más 2 o 3 renglones de lo que a mí me parezca importante, ¿no? Debe de incluir de manera resumida todas las partes de un tema. Entonces no me pueden poner nada más la profase y dejar la metafase fuera o la telofase, ¿no? Deben ir todas las fases de esta mitosis. Bueno, el tema de la replicación del ADN ya lo vimos, entonces es más fácil que ustedes puedan entender cómo se lleva a cabo una mitosis. Primero debemos de entender que este proceso de reproducción celular, como ya les dije, es un proceso que nunca se va a detener. Bueno, se va a detener cuando se dé la muerte, ¿no? Pero durante toda la vida, durante todos los años de vida de una persona, mi abuelito vivió 107 años, mi bisabuelo, 107 años, no sé si en su familia haya alguien que haya vivido más años que mi bisabuelo, que vivió 107 años, don Chema. Entonces, durante esos 107 años nunca se detuvo la reproducción celular. Obviamente, al momento de su muerte, pues se termina con ese ciclo. Entonces, chicos, la mitosis es un proceso que nunca se detiene. Entonces, esta reproducción celular de mitosis tiene periodos de descanso, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay un proceso de mitosis que lleva 4 fases. 4 fases. Aquí las vamos a ver, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase, chicos. Y entre cada uno de los procesos de reproducción celular hay unos, se puede decir como que el medio tiempo, ¿no? Como el entretiempo. Por eso se llama interfaz. Interfaz. Muchas personas me confunden la interfase y la meten como parte del proceso de reproducción celular y no. La interfase, jóvenes, es un descanso que hay entre una división celular y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Es decir, se separa una célula en 2 y hay un periodo de descanso. Y luego después esas células se vuelven a dividir y hay otro periodo de descanso. Y se vuelven a dividir. Esos procesos de descanso entre cada una de las fases se llama interfase. Pero la interfase, recuerden, no forma parte del proceso de mitosis, ¿no? Solamente son 4 fases o 4 partes, una la profase, la otra la metafase, la otra la anafase y la última la telofase. Son estos 4. Y luego descansan antes de la siguiente división y hay una interfase. Es como en el fútbol, vaya. Hay el primer tiempo y el segundo tiempo, pero hay un medio tiempo, ¿no? En el cual no hay fútbol. Ese medio tiempo, y cuando se termina el partido, antes del siguiente partido, eso sería la interfase. Espero que quede comprendido la diferencia entre las partes de un proceso de reproducción celular, que consta de 4 partes, y la interfase, que es el descanso entre uno y otro proceso de reproducción. ¿Sale? Bueno, apúntenlos por favor. La profase. Bueno, la profase aquí nos dice que está precedida por una interfase, es lo que les vengo diciendo, ¿no? Entre cada reproducción celular hay un periodo de descanso, ¿no? Y esta suele dividirse en 2. Es decir, la profase tiene una profase temprana y una profase tardía, ¿no? Para que lo entendamos mejor, me voy directo a la imagen. Aquí está. ¿Sí? Miren, aquí está la interfase, que era lo que les comentaba, ¿no? La interfase es un periodo en el cual la célula está esperando o es previa al inicio de la siguiente división celular. Miren, para que se pueda llevar a cabo una reproducción celular o una división celular por mitosis,
tiene que haber una replicación de ADN. Si recuerdan, ya vimos que la replicación de ADN se lleva a cabo en la célula, la producción de ADN por medio del ARN mensajero que lleva las proteínas necesarias para que el ADN se pueda reproducir. ¿Por qué se tiene que reproducir? Porque si vamos a formar dos células iguales, pues tiene que haber el doble de ADN del que tiene originalmente una célula. Es decir, antes de la reproducción celular, antes de la división, se debe de hacer una replicación de ADN. Porque la información genética tiene que ser igual en la célula madre y en las células hijas. Tiene que ser la misma, ¿no? Y ese es el meollo del asunto, o ese es el centro de esta división celular, ¿no? Entonces, aquí está la interfase en amarillo, es decir, aquí todavía no empieza, y aquí es donde arranca la mitosis, ¿no? ¿Por qué se le llama interfase tardía? Bueno, porque me voy a volver al fútbol, ¿no? Porque el fútbol todos lo conocemos. Hay un primer tiempo de fútbol, ¿sí? Que se acaba a los 45 minutos. Ya si hay un periodo de reposición, se puede tardar 3, 4 minutos más. Y vamos a tener 15 minutos de descanso. Y esa sería la interfase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la interfase? Pues los jugadores se bañan, hay algunos que se bañan, hay otros que no, simplemente se van a platicar, a ver alguna charla técnica ahí con el entrenador, qué nos está fallando, qué está pasando. Es decir, nos estamos preparando para el segundo tiempo. Y una interfase tardía es unos minutitos previos a iniciar el segundo tiempo, ¿no? Es decir, ya hay un movimiento, los jugadores se tienen que acercar al campo para iniciar, ¿no? Esto es lo que pasa en una interfase tardía, ¿no? Ya cuando se va a empezar el proceso de mitosis, pues tiene que haber una preparación para que inicie la mitosis, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a ver. Miren, estas imágenes están muy padres. Las de arriba, la de abajo, pues es una ilustración. Entonces, ¿cómo empieza la mitosis? Con una profase temprana, en la cual se empieza a dividir, el contenido de las células se empieza a preparar para separarse, ¿no? ¿Y qué vamos a separar? Pues lo más importante, tenemos que separar membrana, citoplasma y núcleo. Con todos sus contenidos los tenemos que separar, ¿no? Es decir, si yo tengo 7 mitocondrias, 8 mitocondrias, bueno, pues 4 se van para allá y 4 se van para acá, ¿no? Si tengo lisosomas, algunos se van para allá y otros se van para acá, ¿no? Ahora sí que te vas con melón o con sandía, pero todo el contenido celular se tiene que dividir de una manera precisa, ¿no? El ADN no se puede ir una parte para allá y otra parte. Bueno, sí, pero me refiero a que no de manera desigual, ¿no? Tiene que ser exactamente igual. Si yo tengo 46 cromosomas, antes de dividirme, yo tengo que crear más ADN para que se vayan para allá 46 cromosomas y para la otra célula 46. Lo cual no ocurre en la meiosis. En la meiosis, en las células reproductoras se van 23 y 23 no. Aquí no. Aquí se tienen que producir tantos cromosomas, el doble, para que se puedan partir en dos y nos toquen 46 a cada célula, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la profase temprana? Bueno, ahí en su libro lo ven, ¿sí? Los cromosomas aquí en esta parte, miren, se empiezan a dividir, ya hay una condensación, es decir, ya empiezan un proceso de separación para poder dividirse, ¿no? Y en la profase tardía, si se fijan, se empiezan a formar dos polos, es decir, una parte se va hacia arriba de la célula y la otra parte hacia abajo. Y se empiezan a dividir de manera equitativa, ¿eh? Es como cuando los dos hermanos se reparten el refresco y toman dos vasos exactamente iguales y están midiendo precisamente para... Sí les ha tocado, ¿no? Bueno, los que crecimos con hermanos, los que son hijos únicos no entenderán de lo que estoy hablando, pero los que tenemos hermanos que nos tocaba un refresco para 2 o para 3, poníamos 3 vasos y los dividíamos, hasta le poníamos una regla para medir y que a nadie le tocara más refresco del que le correspondía, ¿no? Y una cosa similar ocurre con esto de la célula, ¿no? Entonces, en la profase temprana empieza apenas una pequeña condensación, una pequeña separación dentro de la célula. Es ahí cuando los centrómeros empiezan a dividir. Y en esta parte, en la profase tardía, aquí, miren, se fijan, aquí ya hay la formación de dos polos, ¿no? ¿Cuál es el de arriba y el de abajo? Pues recuerden que eso no se puede determinar. La célula no tiene arriba y no tiene abajo, simple y sencillamente tiene dos polos, ¿no?
Aquí no estamos hablando del norte y del sur, sino dos polos que son los que se van separando, ¿no? Bueno, después viene la metafase. Si se fijan, aquí ya se empieza a formar una especie de ecuador en la parte media de la célula. Ya se empiezan a ver aquí los cromosomas, cómo se van alineando en la parte media antes de la división celular. ¿Sí? Si lo vemos en la imagen de arriba, aquí se ven también, es muy similar, cómo se van formando desde aquí, cómo se van formando los dos polos, y ya en la metafase, como podemos ver, cómo se van separando, el contenido celular va migrando hacia los polos para la división. ¿Sí? Bueno. Después de eso tenemos la anafase. En la anafase, jóvenes, aquí ya empieza a dividirse las cromátidas. Miren, aquí en esta parte ya el ADN se está dividiendo. Pero aquí es donde entra la situación, como les decía, de la producción de ADN. Es decir, no me puedo quedar con la mitad y la mitad de ADN porque se partirían información genética. Se tiene que producir más y es cuando nosotros tenemos, cuando tenemos la producción o la replicación de ADN para que se pueda completar 46 cromosomas de cada lado, ¿sí? Entonces tenemos aquí ya en la anafase una separación de las cromátidas, ¿sí? Y ya los polos, si se fijan, ya están teniendo una división de todo el contenido celular, ¿sí? Se están yendo hacia los extremos, ¿sí? Y aquí se vuelve en la telofase, si se fijan, se vuelve a formar un núcleo. Recuerden que la célula tiene una característica muy especial, que tiene una característica muy diferente, o lo que la hace diferente de una célula procariota. La célula eucariota, al ser compleja, tiene un núcleo, y ese núcleo se tiene que formar en las dos células hijas. ¿Estamos? Dos células hijas. Entonces, en la telofase, pues se fijan, ya se está dividiendo también el citoplasma y ya se evidencia una membrana celular para cada célula. Es decir, la membrana celular va a formar dos células, ¿no? La membrana se divide en dos, ¿no? Y aquí, después de la telofase viene o se completa el proceso de mitosis, que se llama también citocinesis, ¿sí? Que es cuando estas dos células se parten, se dividen, ¿sí? Entonces, cuando se dividen es porque ya sus características están completas, ¿estamos? Y ya cuando se dividen vamos a caer en esto, en dos células hijas. Si se fijan, las células hijas son exactamente iguales que la célula original, ¿estamos? Ahí las tenemos, las células hijas, ya con membrana, citoplasma y núcleo, y con todo el contenido celular que debe de tener. ¿A qué caen? ¿A qué caen estas células? Pues a una interfaz. A una interfase, ¿no? A un medio tiempo. Entonces, iniciamos con una interfase, ¿sí? Es decir, con un periodo de latencia en el que estamos esperando el momento de dividirnos. La célula no se divide nada más así porque sí, sino está esperando el momento adecuado. ¿Cuándo es el momento adecuado? Pues cuando ya tengo todos los nutrientes, cuando ya tengo todo lo necesario para que mi DNA no se vaya a partir a la mitad, cuando ya tengo la edad suficiente para dividirme, cuando ya realicé una función adecuada, cuando ya es el momento. ¿Sí? Entonces empieza todo este proceso. Recuerden las 4 fases, así de manera muy general, se las expliqué, de manera muy general, ¿sí? Esas son las 4 fases, vamos a caer a la división celular y finalmente a otra interfaz. Este es el proceso de mitosis, chavos, no sé si tengan alguna duda. Recuerden que toda la información, esta la contiene su libro, ahí la pueden ver en el libro para mayor información. Con esto terminaríamos la clase de hoy, se fue muy rápido, necesito nombrar lista antes de que termine la clase, entonces voy a dejar de grabar para nombrarle la lista. Y si tienen alguna pregunta, pues la vemos, perdón, en la próxima clase, porque hoy ya no nos da tiempo. ¿Sale, chavos? Entonces esto es lo que corresponde a la mitosis.